Antes de nada, si amas a Punch, suscríbete al canal. Aquí no te vas a perder ni un solo capítulo de su historia. Momiash ya lo había hecho antes, coger una cría que no es suya y no soltarla. Esta vez hay algo distinto. La madre de la cría está ahí reclamándola. Y en lugar de apartarse, la propia madre de Momiash se interpone entre las dos. La tapa, la protege. ¿Por qué una hembra adulta decide cubrir a su hija en pleno conflicto en lugar de obligarla a devolver a la cría de inmediato? Te lo voy a contar completo, con lo que la ciencia sabe sobre este tipo de comportamiento en macacos japoneses. Y al final de este video, vas a entender que esta escena no es un simple conflicto puntual entre tres hembras. Es una ventana directa a cómo funcionan, por dentro, las reglas invisibles de rango y parentesco que sostienen toda la manada de Punch. Momiash es una de las amigas confirmadas de Punch. Aparece junto a él en varios videos, jugando, sentada cerca, formando parte del grupo joven de la manada. Pero Momiash tiene un patrón reconocible. Le gustan las crías ajenas. No tiene descendencia propia todavía, y cuando puede, coge en brazos a las de otras hembras. Esta no es la primera vez que se documenta este comportamiento en ella. Aquí surge la primera pregunta que vale la pena hacerse. ¿Es esto un comportamiento extraño, propio solo de Momiash, o es algo que se observa con regularidad en macacos japoneses? La respuesta es que este comportamiento tiene nombre y está bien documentado en primatología. Se conoce como manejo a lo maternal. Hembras jóvenes sin cría propia que cargan, cuidan y manipulan crías de otras madres del grupo. No es raro. Es, de hecho, esperable en la mayoría de manadas de macacos con suficientes hembras jóvenes en edad de practicar este tipo de conducta. Pero eso no es lo más importante todavía. Lo importante es lo que pasó esta vez, distinto a las ocasiones anteriores documentadas de Momiash. La grabación muestra a la cría con las manos aferradas al pelaje de Momiash, sin resistirse demasiado, mientras la madre biológica se acerca con cautela, evaluando la situación antes de intervenir. Y justo en ese momento, la madre de Momiash, en lugar de apartarse o de obligar a su hija a devolver la cría, se coloca físicamente entre ambas. Hay un forcejeo breve, empujones, algún manotazo, las tres hembras moviéndose casi en círculo mientras la cría sigue en brazos de Momiash. Y aquí aparece el verdadero problema que da forma a todo este video. Si el manejo a lo maternal es un comportamiento normal y esperado, ¿por qué termina generando un conflicto tan tenso entre tres hembras adultas, hasta el punto de que una de ellas decide arriesgarse a un enfrentamiento físico para proteger a su hija? Antes de seguir, una cosa: si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Cada suscripción es, literalmente, una mano más ayudándolo a sentirse en casa. Aquí está la pregunta central de este capítulo. ¿Qué gana realmente una hembra joven como Momiash al cargar a una cría que no es suya, hasta el punto de generar un conflicto con la madre real? La primatología maneja varias hipótesis sobre esto, y la evidencia sugiere que probablemente no se trata de una sola explicación, sino de varias funciones superpuestas. La más estudiada es la llamada hipótesis de la práctica. Para una hembra sin experiencia previa de maternidad, cargar, sostener y manipular crías ajenas es un ensayo temprano de las habilidades de manejo y cuidado que necesitará cuando tenga su propia descendencia. Los datos de campo apoyan esta idea de forma consistente. Las hembras que practicaron más manejo a lo maternal durante su juventud tienden a mostrar un comportamiento materno más competente y con menos errores en su primer parto real, comparadas con hembras que tuvieron menos oportunidades de práctica. Esto responde parte de la pregunta, pero abre otra de inmediato. Si se trata solo de práctica,
¿Por qué Momiach no se limita a jugar con crías que su propia madre le permite tomar sin resistencia, en lugar de generar un conflicto real con otra hembra? Aquí entra la segunda hipótesis, la del vínculo social. El manejo a lo maternal no ocurre en el vacío. Sostener a la cría de otra hembra, sobre todo si esa hembra tiene un vínculo cercano o un rango relevante dentro del grupo, puede funcionar también como una forma de estrechar lazos sociales o de poner a prueba, aunque sea de forma no consciente, hasta dónde llega la tolerancia de otras hembras hacia el propio comportamiento. Cuando esa tolerancia no existe, como parece haber sido el caso en esta grabación, el manejo se convierte en fuente directa de tensión, precisamente porque invade algo que la madre biológica no está dispuesta a ceder con facilidad. El acceso constante y exclusivo a su propia cría durante las primeras semanas de vida, un periodo en el que, como se explicó en otro capítulo de esta serie dedicado al destete, el vínculo materno resulta especialmente sensible a cualquier interferencia externa. Y aquí aparece un dato que conviene mencionar con honestidad: el manejo a lo maternal, aunque en la mayoría de los casos resulta inofensivo, no está exento de riesgo real para la cría. La literatura científica documenta episodios, minoritarios pero reales, en los que una manipulación demasiado intensa o prolongada por parte de una hembra sin experiencia terminó generando estrés significativo o, en casos extremos, algún tipo de daño físico accidental a la cría. Esto explica, en parte, por qué muchas madres biológicas no reaccionan con total pasividad cuando otra hembra sostiene a su cría durante demasiado tiempo, y por qué la reclamación que se ve en este video, lejos de ser una simple sobreprotección, tiene una base de cautela biológicamente razonable. Este riesgo, además, varía bastante según la experiencia previa de quien maneja a la cría. Los estudios de campo que compararon a hembras jóvenes con distinto historial de manejo a lo maternal encontraron que las más experimentadas, las que ya habían practicado con varias crías anteriores dentro del grupo, mostraban un manejo más cuidadoso y menos episodios de tensión con la madre biológica que las hembras que lo intentaban por primera o segunda vez. Esto sugiere que Momiach, en la medida en que siga repitiendo este comportamiento con el tiempo, probablemente vaya refinando su forma de manejar a las crías, algo que también beneficiaría, a largo plazo, la relación con las madres del resto de la manada. Lo que ocurrió después, con este tipo de hallazgos, cambió la forma en que los primatólogos interpretan estas escenas. Dejaron de verlas como un simple gesto tierno entre hembras y empezaron a estudiarlas como una negociación social real, con riesgos, beneficios y tensiones legítimas para todas las partes implicadas, incluida la propia cría en el centro del conflicto. Aquí está la pregunta que da forma a este capítulo. ¿Por qué la madre de Momiach decidió proteger a su hija en lugar de obligarla a devolver la cría de inmediato, incluso cuando la posición de Momiach en ese conflicto era, objetivamente, la menos legítima? La respuesta conecta directamente con algo ya explicado en el capítulo de esta serie dedicado a la jerarquía social de la manada. En los macacos japoneses, el rango se hereda en gran parte por línea materna, y ese rango no protege solo el acceso a comida o a espacios preferentes, protege también el respaldo activo en conflictos sociales concretos. Una madre con cierto peso dentro del grupo tiende a intervenir a favor de su hija cuando ésta se ve envuelta en una disputa, casi independientemente de si la posición de la hija en ese conflicto concreto es o no la más justificada desde fuera. Esto responde parte de la pregunta, pero abre otra de inmediato. ¿Significa esto que, dentro de una manada de macacos, el respaldo familiar siempre pesa más que la razón objetiva de un conflicto? La evidencia de campo sugiere que, en efecto, el respaldo de parentesco suele pesar más, al menos a corto plazo, que la evaluación imparcial de quién tiene razón
en una disputa puntual. Esto no es exclusivo de los macacos, es un patrón ampliamente documentado en primates sociales con estructuras de coalición basadas en parentesco, donde el apoyo familiar actúa como una especie de seguro social casi automático, activado con independencia de los detalles concretos del conflicto que lo dispara. Sin comunicado oficial del zoológico que confirme el rango exacto de la madre de Momiash, lo único que se puede afirmar con solidez es lo que la propia grabación muestra: una madre priorizando activamente a su hija por encima del conflicto que esa misma hija generó. Un patrón de comportamiento coherente con lo que la ciencia documenta en manadas de esta especie. Y aquí aparece la pregunta que conecta con la parte final de esta escena. En el video también aparece una tercera hembra, que se acerca desde un lado, intentando ayudar a la madre de la cría a recuperarla, sin formar parte del enfrentamiento directo entre Momiash y su madre. ¿Por qué interviene alguien que, en apariencia, no tenía ningún interés directo en el conflicto? Este tipo de intervención de terceros también está documentado con detalle en macacos japoneses. En muchos casos, corresponde a parientes de la hembra afectada, o a hembras con un vínculo de acicalado frecuente con ella. El mismo tipo de vínculo social que se explicó al hablar de la jerarquía y las alianzas en otro capítulo de esta serie. La grabación disponible no permite identificar con certeza a esta tercera hembra, así que se queda sin nombre confirmado, y así debe quedar reflejado, sin inventar un dato que no existe. Lo relevante, desde el punto de vista científico, es lo que revela sobre la estructura social completa de la manada. Un conflicto que empieza entre dos individuos rara vez permanece así durante mucho tiempo, porque la red de alianzas y parentescos que sostiene a cada hembra del grupo tiende a activarse en cuanto una disputa alcanza cierta intensidad, convirtiendo un desacuerdo puntual en un episodio que involucra, en cuestión de segundos, a varias integrantes de la manada. Así que volvamos a la pregunta con la que empezó este video. ¿Por qué la madre de Momiash protegió a su hija en lugar de detenerla? ¿Y qué revela esto sobre las reglas invisibles que sostienen la manada? La respuesta completa es esta. El manejo a lo maternal que practica Momiash es un comportamiento esperado y ampliamente documentado en hembras jóvenes sin cría propia, que combina función de práctica materna y función de negociación social, con un riesgo real y reconocido para la cría implicada cuando se prolonga demasiado. La reacción de la madre biológica, buscando recuperar a su cría con cautela, responde precisamente a ese riesgo conocido. Y la decisión de la madre de Momiash de interponerse en defensa de su hija, incluso estando en el lado menos legítimo del conflicto, responde a un principio mucho más antiguo y mucho más determinante dentro de la estructura social de los macacos que la propia justicia del caso concreto. El respaldo de parentesco heredado por línea materna, que activa protección casi automática entre madres e hijas, y que termina arrastrando a terceras hembras emparentadas o socialmente próximas en cuestión de segundos. Esta escena, más allá de la anécdota puntual, es una radiografía casi perfecta de cómo se sostiene por dentro toda la manada en la que Punch está creciendo. Cada conflicto individual que se ve en superficie, un empujón, un forcejeo, una cría disputada, está atravesado por capas de rango heredado, alianzas de parentesco y respaldo social que llevan generaciones construyéndose dentro de ese mismo grupo. Momiash tiene ya cierta fama dentro de esta historia, la fama de quien coge crías que no son suyas. Pero ahora sabemos algo más importante que esa fama puntual. Cuando algo sale mal para ella, no está sola, y esa red de respaldo, más que cualquier otra cosa, es la que explica cómo se resuelven de verdad los conflictos dentro de una manada de macacos japoneses. Queda una pregunta abierta que solo el tiempo puede responder.
Si este patrón se repite cada vez que nazca una nueva cría en la manada, y si la madre de Momiash sigue respaldándola cada vez, sabremos que no fue un episodio aislado, sino una alianza estable que va a marcar buena parte de la posición social de Momiash dentro del grupo en los próximos años. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta escena, y si crees que Momiash seguirá intentándolo con la próxima cría que nazca. Y si amas a Punch, ya lo sabes, suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos capítulos de su historia dentro de la manada te va a sorprender todavía más.